Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 27 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, Jessica Varela; en la redacción Jackson Vargas; en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en Sudial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, destaca lo ocurrido este fin de semana. La prensa internacional se ha volcado a la crisis en nuestro país. Los medios independientes también en Venezuela dedicaron sus portadas, trabajos especiales a la crisis de migración, producto de lo que está ocurriendo en territorio nacional, aunque para variar el gobierno lo niega. La revista Semana de Colombia decía: adiós Venezuela, la tragedia de los caminantes, en un trabajo especial. El país de España, Brasil, Ecuador, Perú, destinos de una huida. De New York Times, en su versión en español, titulaba el artículo de Alberto Barrera Tisca: los náufragos de la revolución. Durante muchos años la llamada revolución, decía este artículo, hizo diplomacia con la billetera, repartió dinero y negocios sucios por la región. Ahora los hijos de Bolívar no exportan dólares sino miseria, decía este escrito. Lo cierto es que cada vez estamos exportando menos petróleo y cada vez más personas. Bueno, la razón: un modelo que ha fracasado en todas partes del mundo donde se ha aplicado. Este fin de semana también, y a propósito de las medidas económicas, temas que vamos a debatir la mañana de hoy, Nicolás Maduro, anunciado el presidente Nicolás Maduro, que las pensiones serán canceladas a través del carnet de la patria. Nuestros viejitos, adultos mayores que han cotizado durante toda su vida, que tienen derecho a, bueno, este beneficio, de momento hasta ahora, les van a obligar a formar parte de este mecanismo de control que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de la lista Tascón, ha denunciado como desviación de poder, como discriminación política, que en la denuncia que se ha elevado a la Corte Penal Internacional se ha hablado de persecución por razones políticas. Bueno, el gobierno insiste en profundizar este tema y pretende negar a nuestros adultos mayores que no deseen formar parte de este mecanismo de control su derecho que se han ganado durante años. También ha hablado Nicolás Maduro, y de esto seguramente conversaremos durante la mañana de hoy, de vender pequeños lingotes de oro a la población para incentivar el ahorro. Lo cierto es que nadie habla acerca de quién va a certificar estos lingotes de oro y si en realidad es así, si van a tener acceso los venezolanos supuestamente a estos lingotes de oro. Lo cierto es que vamos a hablar de este y otros temas con nuestro primer invitado. Me dicen que el diputado Teodoro Campos está en la línea telefónica. Él es de Avanzada Progresista, el partido del exgobernador Henry Falcón. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Precisamente, yo soy de Avanzada Progresista y estoy en Lara, en el estado Lara, en Barquisimeto. Gracias por el contacto. Bueno, le pediría, diputado, una primera valoración sobre la tragedia que está atravesando nuestro país. Cientos de venezolanos que salen por la frontera huyendo de la crisis. Una situación, por cierto, que el gobierno niega y de la cual incluso se burla, advirtiendo que, bueno, que se trata simplemente de un show. ¿Lo escuchamos? Sí, es una crisis a nivel de Venezuela y sobre todo de nuestra juventud. Nuestra juventud no ve futuro, no ve perspectivas de vida aquí en Venezuela y por eso busca ir al exterior, y también las cabezas de familia, los padres, las madres, buscando beneficios para sus hijos menores. Pero te diré que yo soy coronel retirado del ejército y me he encontrado a muchos compañeros. Yo soy graduado en el año 87, compañeros llorando en el aeropuerto, despidiendo a sus hijos, que se van, porque no tienen expectativas de vida, pues. Y casualmente en estos días el presidente Maduro, de todo lo que ha dicho, también ha dicho: si ustedes tienen una mamá opositora, no le pidan la bendición. Si usted tiene un hijo opositor, no lo abracen, no lo besen.
porque estás en contra del gobierno. Entonces, es una situación crítica que estamos viendo todos los venezolanos y en particular los militares. La familia militar está sufriendo el golpe de esta situación crítica, de esta hiperinflación. Bueno, al extremo de que, por ejemplo, estamos hablando 4 militares, él con la ley Sapo que impuso. Entonces de repente me llega a mi hijo, un hijo pequeñito de 5 años, papá, que necesito unos zapatos nuevos, y uno le dice, no hijo, mira, y el hijo te dice, mira, yo sé que está muy caro, que es difícil comprarlo, y uno le dice, mira, de verdad no te los puedo comprar, no me alcanza el sueldo que me da aquí en la Fuerza Armada. Entonces ya el niño es conspirador, y el papá lo acusan, el resto de los compañeros, por esa ley Sapo que impuso Nicolás Maduro, y entonces puede ir preso y torturado y todo, y pierde la carrera. Es una situación crítica que estamos viviendo. Tengo que preguntarle acerca de qué hacer frente a esta crisis y lo que plantea la oposición. Da la impresión que la alternativa está más dividida que nunca. A ustedes, bueno, se les ha señalado, en teoría, por tener cierta afinidad con el gobierno. ¿Qué responde usted a este tipo de señalamientos? De hecho, esto... bueno, entre otras cosas, abrió el debate justo cuando el exgobernador Henry Falcón anunciaba la creación de una nueva plataforma opositora en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, nosotros, Avanzada Progresista, ha publicado una serie de planteamientos en contra de todas estas medidas del paquetazo de Nicolás Maduro, el paquetazo económico que va en contra de los venezolanos. Todos los venezolanos pueden revisar cuáles son los planteamientos, cuál es el comunicado que ha publicado Avanzada Progresista. Nosotros estamos muy preocupados por esto. Nosotros hemos dicho que uno de los principales problemas es el socioeconómico para los venezolanos. Fíjate, nosotros éramos gobierno aquí en Lara, pero ya al final del gobierno estábamos implementando las ollas solidarias, estamos pendientes de las medicinas, de las personas en los hospitales, porque no es solamente la comida, es también las medicinas, también es la seguridad social, lo que estabas hablando, de los viejitos, también la seguridad ciudadana. Se ha incrementado los robos, los atracos, los robos a personas por esta situación. Muchas personas se inclinan hacia el hurto, hacia el robo. Ahora, diputado, ¿qué responde usted a aquellos que señalan que ustedes, bueno, se trata de una oposición que es quizás un poco más afín al gobierno, que está dispuesta a negociar algunas preventas con la actual administración? ¿Qué responde usted a este tipo de señalamientos? No, eso es falso. Nosotros hemos sido muy duros con el gobierno. Nosotros lo que sí hemos dicho es que si vienen unas sanciones para el país, que se vea bien el efecto de las sanciones. Se puede sancionar al país y todos los gobiernos están en su derecho de sancionar al país por su falta de apego a los derechos humanos, al control, para que no se legitime el capital, para que no contamine el resto de las economías, del resto de los países, pero que existan unos controles en cuanto a las sanciones que se apliquen, y todos los venezolanos estamos de acuerdo en que se le aplique buenas sanciones al gobierno, pero que no afecte a los venezolanos. Nosotros hemos sido muy fuertes en las críticas hacia el presidente Maduro. No compartimos ninguna de sus propuestas. Hemos sido muy críticos. Nosotros en el tema económico hemos dicho que siempre ha sido un improvisado, que no tiene planes, que no tiene estrategia, que no tiene ningún financiamiento, que lo que está buscando es quebrar las empresas, doblegar a las empresas, expropiar las empresas, que se necesita confianza en el tema económico y que no está garantizando ninguna confianza. Y nosotros hemos expuesto algunos planes de recuperación y también exponemos que es necesario cambiar este gobierno, es necesario cambiar al presidente para que cambie la política económica y recuperemos al país. Tú estabas hablando de las personas que se van del país. Bueno, yo tengo un hijo que es médico, que se quiere ir del país, y no sabes cómo yo trabajo, cómo estoy atento que se recupere el país.
y en unión de de todos los partidos de la oposición. También me has hablado de la separación de los partidos, pero bueno, de repente cada quien tiene su idea, pero tenemos una idea en común, tenemos un propósito en común, que es Venezuela. A todos nos debe Venezuela y todos estamos trabajando por el beneficio de Venezuela. Y ¿qué plantean ustedes para cambiar el gobierno, diputado? ¿Cómo, en qué términos plantean ustedes cambiar el gobierno? Bueno, nosotros planteamos recientemente, hablaron de protestas. Entonces nosotros estamos, muy bien, vamos a hacer las protestas, pero vamos a protestar en contra del gobierno, vamos a colapsarlo a través de protestas, y esa es la decisión de la oposición venezolana, pero todos de acuerdo, todos que tengamos un plan coherente entre todos los venezolanos, que sean protestas que todos estén de acuerdo, que vamos a llevarlas, no como la semana pasada que algunos protestaron y otros no. Entonces esa es nuestra protesta, de reunirnos y buscar mecanismos que sean concertados con todos los partidos y que trabajemos en conjunto. Esa es nuestra visión y vamos a seguir luchando por esto. Que sepan los venezolanos que desde Avanzada Progresista estamos buscando el cambio de gobierno, las mejoras de Venezuela, y que vamos a seguir luchando por la unión de los partidos, que todos los partidos busquen un fin común, un fin lógico para llegar a este cambio que todos los venezolanos necesitamos. Mire, finalmente diputado, perdón que lo interrumpa, ¿ustedes tienen alguna un vaso comunicante con el Ejecutivo Nacional, es decir, algún tipo de vínculo de comunicación, digamos? Ninguno. Es más, aquí en épocas pasadas, meses pasados, partidos de oposición fueron a discutir con el gobierno, a ponerse al gobierno en República Dominicana, y a nosotros no nos invitaron. Avanzada Progresista, tú no lo has visto sentado en ninguna mesa de negociación. Nosotros no tenemos ninguna relación. Nosotros somos incómodos para el gobierno por nuestro planteamiento, y nuestro principal planteamiento es que cambie el gobierno, que hay que sacar a Nicolás Maduro para que se resuelva esta situación, y vamos a seguir. Por supuesto, hay personas que tratan de tergiversar, de cambiar las realidades, sí, pero nosotros hemos insistido en eso. Yo no sé si usted me escucha, yo creo que no tengo el micrófono abierto, pero en todo caso, el exgobernador viajó en el mismo avión con la señora Delcy Rodríguez a Naciones Unidas a decirle a esta organización que las elecciones del 20 de mayo eran absolutamente transparentes y legales. Bueno, y también el resto de unos partidos viajaron a República Dominicana, pero fíjate, aquí no es momento de señalarnos, aquí es momento de unirnos, y yo te puedo decir que toda intención de la oposición, todos los esfuerzos de la oposición, todas las iniciativas de la oposición son en función de un cambio, de una mejor Venezuela. Aquí no hay una mejor intención que otra. Nosotros desde Avanzada Progresista no señalamos a otros partidos, señalamos a otros líderes, sino que más bien buscamos los lazos de unión, de trabajo en conjunto, de buscar fines comunes, y puede ser que alguien se haya acercado al gobierno para discutir con ellos, para buscar el beneficio. Es más, aquí se criticó a algunos líderes porque trabajaron, fueron a reuniones para lograr la liberación de los presos políticos, y después los estaban criticando. Bueno, te voy a decir que nosotros pensamos que en el caso de la libertad de los presos políticos hay que estar preso político, hay que ser preso político. Mira, yo era de la comisión que estaba defendiendo los derechos humanos en la Asamblea Nacional, y bastante estuve frente al SEBIN, estuve frente al helicoide, y hay que ver las condiciones de los presos políticos, y vale la pena una mano amiga, una mano de la oposición, de los partidos de oposición, de ayuda. Bueno, así haya que hablar con quien haya que hablar, así haya que hablar con el diablo, después uno se exorciza, pero es lograr la libertad de estos presos políticos. Bien, creo que queda absolutamente clara la posición de
El diputado Teodoro Campos, gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Son las 7:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. CAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. A propósito del alcance de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, saludamos en la línea telefónica a Aurelio Concheso. Él es empresario, asesor financiero, conductor del programa La Otra Vía, que se transmite por esta señal RCR. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias, María Alejandra. Un saludo a todos sus oyentes. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del alcance de estas medidas económicas que ha anunciado el Ejecutivo Nacional, y yo iniciaría conversación a partir de esta última que tiene que ver con las pensiones y este tema de entregar supuestamente a los venezolanos pequeños lingotes de oro. Eso lo ponemos evidentemente entre comillas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, que todos estos anuncios, esta ráfaga de anuncios que todavía están por concretarse, la mayoría de ellos en decisiones concretas de Gaceta Oficial, son para desviar la atención de que en el fondo o no tenían un plan bien preconcebido, o si lo tenían desde donde salió el diseño original y el enunciado original, a medida que el mismo fue subiendo por los niveles políticos de la administración, han venido quitándole elementos que ponen serias dudas de que estén en realidad ejecutando un plan de reforma monetaria y de recuperación del país. Esto último de los lingotes de oro, eso, la gente no quiere ahorrar en lingotes de oro, la gente quiere, si tiene ahorro, si tiene la suerte de tener ahorro, lo quiere tener en una cuenta de ahorro que rinda intereses reales positivos y que pueda, cuando quiera, cambiarlo a otra moneda porque va a viajar o porque tiene que comprar algo, y lo puede hacer desde su cuenta bancaria. Entonces, ¿qué va a hacer uno? ¿Qué va a hacer alguien con un lingotico de oro si es que lo consigue? O sea, me parece que eso es sencillamente desviar el debate de lo que está sucediendo y lo que debería suceder.
Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado ciertamente cómo ahorrar en pleno proceso hiperinflacionario, tomando en cuenta que nuestra moneda se devalúa cada hora que pasa en nuestro país. Quisiera su comentario y lo sumo a una de estas medidas que tiene que ver con el incremento de salario exponencial de 5 millones de los de antes a 180 millones, que nadie sabe cómo se va a financiar. Lo escuchamos. Mire, María Alejandra, es imposible ahorrar en una moneda que está hiperinflacionada, porque todo el mundo sabe que va perdiendo valor diariamente. El que hubiera traído $1 millón y para colocar en la banca en una cuenta de ahorro en el día que entró el presidente Maduro en el poder, hoy en día tendría $3.50. De manera que eso es lo que se puede ahorrar en esta moneda, todo el mundo lo sabe, y quienes no tienen posibilidad de adquirir una moneda que tenga valor en el tiempo, entonces lo que hace es adquirir bienes. Y en algún momento se habló de que la gente adquiría apartamentos o automóviles. Hoy en día hasta una lata de sardinas vale para tratar de no perder el valor de lo que uno tiene. Es por eso que la hiperinflación se retroalimenta, y es por eso que una reforma monetaria como la que parecía que había anunciado el presidente Maduro el viernes 17 de agosto era el camino correcto. Digo era porque hasta la fecha de las medidas más importantes ninguna se ha concretado en una legislación específica. Y voy a dar un ejemplo que tiene que ver precisamente con la libertad cambiaria. Aquí estoy viendo una cita de una entrevista ayer con el exministro Jesús Farías, que concretamente dice que se levantó, con el señor Carlos Crowe, que se levantó el control cambiario y ahora las operaciones cambiarias se hacen en total libertad. Eso es totalmente falso. Aquí lo que ha habido es una despenalización de hablar del cambio paralelo, pero no se ha liberado el cambio. A los bancos le están permitiendo recibir dólares, pero no venderlos. Las casas de cambio, a través de las casas de cambio, los industriales no pueden traer sus insumos, y ni pueden los comerciantes traer importantes cantidades de bienes para abastecer el país. Se necesita absoluta libertad cambiaria como un primer paso de una reforma monetaria, pero eso va ligado con subir los precios de ciertas cosas que están a precios ridículos. Y tomemos el de la gasolina. ¿En dónde estamos hoy lunes? A una semana escasa de los anuncios. Bueno, se anunció que se iba a llevar la gasolina a precios internacionales, y la verdad en la calle es que la gasolina se llevó de 6 bolívares el litro a 0. Vaya usted a una bomba a echar gasolina y pregunte cuánto de lo que usted le da al bombero va para la gasolina. A mí me sucedió el sábado, yo pregunté, ¿todavía está en 6 bolívares? No la estamos cobrando, págueme lo que usted pueda como propina. O sea que están regalando la gasolina a una semana de un programa que se supone sea un programa de ajuste. Bueno, lo cierto es, claro, los bomberos no están al cabo de saber que la Gaceta Oficial sobre Reconversión Monetaria ya establece un incremento, un ajuste de la gasolina y de absolutamente todos los servicios en nuestro país, pero efectivamente, producto de lo que usted dice, la improvisación del gobierno, nadie sabe exactamente cuánto cuestan las cosas. Ahora, yo tengo que preguntarle acerca del impacto que va a tener para el sector privado este incremento exponencial de los salarios. Algunos empresarios ya han sacado sus cuentas, deciden que van a continuar, sin embargo otros no, tomando en cuenta que el gobierno se compromete a pagar 3 meses, pero luego nadie sabe. Yo quisiera su reacción en torno a esta medida en específico. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, volvemos a lo mismo. Es muy difícil darte una opinión porque no ha habido ninguna disposición legal que anuncia ese incremento del que han venido hablando, porque no ha habido un decreto que fije el nuevo salario mínimo, no ha habido un decreto que contengan los mecanismos de compensación a las empresas durante los 90 días del que se había hablado. Lo que hay es puras declaraciones en la televisión, y entonces es muy difícil, basado en declaraciones en televisión, que por demás cambian, porque se dice una cosa un día y después se dice otra cosa, es muy difícil dar una opinión. Dentro del contexto de un programa
programa de reforma monetaria, obviamente una de las cosas que hay que hacer es hacer una fuerte compensación al salario que está totalmente disminuido. El salario mínimo el viernes que Maduro anunció sus medidas y en la cual se llevó a 6 millones de bolívares de los viejos el cambio con el dólar, el salario mínimo estaba por debajo de $1 mensual. Obviamente nadie puede vivir con ese salario y es necesario una compensación. Ahora, la Fedecámara, la Comisión Laboral de Fedecámara, los empresarios en general, no hemos sido llamados a una consulta bipartita o tripartita de cómo implementar una recuperación del salario. Lo único que sabemos es lo que sale por la televisión y por la radio. Ahora, si esto se pone en práctica, como ha dicho el gobierno, a partir del 1 de septiembre, aunque no ha sido publicado efectivamente en Gaceta, bueno, muchas empresas se van a ver en problemas. Yo quisiera su comentario. Las pequeñas y medianas seguramente estarán pensando la viabilidad en el futuro, porque llevar de 5 a 180 millones puede descapitalizar cualquiera de estas empresas, incluso luego, pasados los 3 meses, cuando tengan que asumir el costo de las prestaciones sociales. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate, primero el costo de las prestaciones sociales, si van a despedir a alguien, en teoría lo tienen que asumir de inmediato. Entonces, por eso es que tú me dices si esto se pone en práctica, pero sí que se pone en práctica. Un aumento que vaya a las prestaciones, la totalidad de un aumento de 3,000 y pico %, o un aumento por la vía de bonificación en un porcentaje significativo para suavizar el impacto sobre las empresas, pero permitirle a los trabajadores que tengan más dinero en el bolsillo. Un aumento que en el caso de que las empresas no lo pueden pagar, ¿qué hacen? Votan a los trabajadores, las empresas pequeñas sobre todo, votan a los trabajadores sin prestaciones y sin nada y los dejan en la calle. El gobierno dice que va a asumir eso. ¿Cómo va a asumir eso el gobierno? Porque esto va a ser el único caso en el mundo en que el gobierno va a asumir una obligación laboral que es del sector privado. Es más, ¿cómo va a asumir el sector público la obligación? Porque las escalas públicas están todas en función del salario mínimo. Eso quiere decir que le van a empezar a pagar el 1 de septiembre 9 salarios mínimos a los profesores con posgrado de las universidades. Yo no creo, el gobierno, ¿de dónde salen esos dineros? Si salen de imprimir más dinero, lo que va a suceder es que la hiperinflación va a agarrar más fuerza todavía. Y dentro de 90 días, cuando tú dices que lleguemos a diciembre, esos 1.800 bolívares soberanos, creo que es el que está fijado el salario, tendrán un valor probablemente de $2 o $3 nada más. En otras palabras, es una cosa que está muy... los anuncios no guardan relación con las realidades, y las implementaciones de este tipo de programas requieren de la colaboración de todos. En términos políticos debería requerir una especie de cooperación a través de los cosas partidistas de oposición y gobierno, pero en términos prácticos de la economía deben tener el consenso no el consenso de las medidas, porque las medidas ellos tienen que imponerlas, pero la implementación y el proceso de implementación, el consenso de los trabajadores y los empleadores en reuniones de índole bipartita y tripartita, en que se vayan viendo cómo se pueden ir haciendo estas cosas. Bueno, un país democrático seguramente se buscaría el consenso para apoyar este tipo de medidas. No es el caso de Venezuela, sobre todo para buscar el apoyo de la Asamblea Nacional, que no existe. Ahora, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado sobre la campaña de acoso y derribo contra el sector privado, porque el gobierno anuncia incremento de impuestos, este incremento de salario que será obligatorio, aunque efectivamente no ha sido publicado, el incremento de la gasolina, de todos los servicios, una maxi devaluación de la moneda, pero le dice a las empresas que no pueden vender por encima de unos precios que ellos han fijado en pleno proceso hiperinflacionario. Yo quisiera su comentario también en torno a este tema. Bueno, yo el primer comentario, yo quisiera que los oyentes se pusieran en el lugar de un ahorrista o de un inversionista que está en el exterior, que ha oído que en Venezuela ha habido un cambio, y todo esto ha estado saliendo en los canales de noticias económicas del mundo, lo cual tienen centrado su opinión en esto. Pero usted es un inversionista que piensa traer el dinero porque oyó a Maduro decir, vengan, que ahora vengan las inversiones. Y entonces usted va a traer dinero, cuando primero que averigua es que usted puede depositarlo en el banco, pero después no lo va a poder sacar.
Cuando usted lo use para comprar un comercio de alguien que quiere retirarse, entonces ve que no, ese comerciante no puedo hablar con él porque está preso. O está preso el gerente del comerciante y el comerciante está tratando de sacarlo de la cárcel, y además de esos hay 200 y hay 500 que han sido multados. Declaraciones del ministro de Relaciones Interiores. ¿Usted cree que alguien va a traer, como dicen en Maracaibo, un cobre para invertir en Venezuela? Yo lo dudo, y lo que este país necesita es precisamente inversiones privadas, y que el gobierno dé las condiciones para que los inversionistas privados y los ahorristas privados vengan o dejen su dinero en el país produciendo. Ninguna de las declaraciones de los últimos 10 días, desde el viernes antes pasado, van en esa dirección. Primero, hacia los productores de bienes y servicios tienen un carácter punitivo. Segundo, en la concertación supuesta de precios acordados, lo cual es un soberano disparate en hiperinflación, porque te demoras un mes en acordarlo y en ese mes ha aumentado 100% o más la inflación. Entonces no hay como acordar precios en hiperinflación. Eso es lo primero que habría que decirle. Tenemos que combatir la hiperinflación, derrotarla, y entonces podemos acordar precios. Porque de lo contrario lo que va a haber es lo que siempre ha habido. Se desaparecen los huevos, se desaparece la carne, se desaparece aquello que se pretende irrealísticamente controlar. Aurelio Concheso, gracias por atendernos, acompañarnos. Es empresario, asesor financiero, conductor del programa La Otra Vía, que se transmite por esta señal los fines de semana, expresando opinión y análisis acerca del impacto, los alcances de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoexamen. ¿En verdad realizas ejercicio? Al realizar diariamente actividades que requieran mucho movimiento corporal, podemos asumir que realizamos la cuota de ejercicio diaria. ¿Sabías que la actividad física diaria no cuenta como la dosis de ejercicio que requerimos para permanecer sanos? Actividad física diaria y ejercicio físico son distintos. La actividad física son los movimientos corporales producidos por la contracción de los músculos. Trasladarnos de un sitio a otro, vestirnos, asearnos, son acciones que la requieren. ¿Por qué la actividad física diaria no cuenta como ejercicio? Porque tiene un mismo nivel de intensidad, por ello se reclutan los mismos grupos musculares constantemente, con el resultado de la debilidad. Por el contrario, un programa de ejercicios está metódicamente programado para sobrecargar progresivamente al cuerpo y generar aumentos en el nivel de movilidad física, para obtener mejoras en las actividades diarias y en la salud. ¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Te damos algunas sugerencias. Realiza ejercicio aeróbico como caminar, correr, montar bicicleta 3 a 5 veces a la semana, por lo menos media hora. Al menos 3 veces a la semana realiza ejercicios de estiramientos. 2 veces a la semana fortalece tus músculos. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? TRX es una excelente opción. Para mejorar, cambia constantemente tu programa de ejercicios. Según tus progresos, aumentará el número y velocidad de repeticiones, los músculos involucrados, el tipo de movimiento. Asesórate con un especialista ante cualquier duda o molestia durante tu programa. La vida es movimiento. Ejercítate para disfrutarla con salud. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Oro VIP, compra tus prendas de oro y plata ofreciéndote los precios del mercado. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT 424-247-7974. Seguridad garantizada. @Oro VIP, piso abajo Caracas. Oro VIP, oro al mejor precio. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos en línea telefónica al economista Francisco Faraco. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Alejandro, para ti, para toda la audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado. Con él hemos venido analizando las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Ahora habrá que sumar la venta de pequeños lingotes de oro para que la población ahorre. Yo iniciaría conversación a partir de este anuncio, que ha hecho Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Bueno, Alejandra, eso es tan ridículo como todo lo que ha anunciado, ¿no? Mire, en el mundo se emiten unos papeles que van certificados oro. Y usted puede comprar allí desde una cantidad pequeña, tal vez $500, $100 en certificados oro, y tiene oro. ¿Quién va a andar con un lingote en el bolsillo? Maduro, por favor, compórtate. Eso no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido, porque es la única medida que ellos dictaron que tiene un contenido revolucionario, es el aumento del salario. Pasar de 5 millones de bolívares a 180 millones de bolívares el salario. Bueno, eso liquida, acaba con las escalas salariales. El obrero ganará lo mismo que el ingeniero. El ingeniero ganará lo mismo que el otro. Es decir, no hay incentivo para que la gente progrese. Va a ganar lo mismo un vigilante que un oficial de la Fuerza Armada, y va a ganar lo mismo el asistente que el economista. Entonces destruyen los incentivos para que la gente progrese, para que la gente se supere. Son sueldos absurdos. ¿Cuál es el impacto que tendría eso en la familia? Yo les puedo decir cuál es el impacto de la mía. Yo pago 3 millones de bolívares mensuales por vigilancia, y ¿cómo pago yo ahora 180 millones por vigilante? Son 540 millones, soy vigilante, 540 millones. Es que porque el otro objetivo, además de liquidar el deseo de superación en el hombre,
también nivelan los estilos de vida, las maneras de vivir. En la clase media y la clase alta se vive con vigilantes y con algunos que tienen choferes y tal. Pero vigilantes, que es lo más usual, y conserje. Bueno, en los edificios hay conserje, en las casas en las urbanizaciones hay vigilantes, en las calles. ¿Cómo se pagan los vigilantes? ¿Cómo se paga el conserje de un edificio? Que antes ganaba sueldo mínimo y ahora gana 180 millones. Pero es que Maduro está loco. Es que aquí nos volvimos locos todos. Y nadie le puede decir a Maduro que el sueldo es impagable, que ese sueldo destruye la economía de la clase media y de algunos clases altas también. Ellos no tienen ese problema porque ellos tienen, en lugar de vigilantes, tienen personal militar que los cuida. En lugar de conserje, ellos tienen militares dentro de su casa. Entonces, mira, realmente yo creo que es el peor anuncio que ha hecho, porque subir el impuesto, no se sube el impuesto, se paga, o qué sé yo, pero esto destruye por completo la manera de vivir de la clase media. ¿Cómo se remunera una muchacha, una doméstica? ¿Cómo se remunera? ¿En cuánto se remunera? Entonces, mira, yo creo que esto es una bomba que destruye toda la estructura de la sociedad, porque destruye la economía de la familia. Ya tú destruyes la economía de la familia, pues destruyes todo. Entonces, uno querría ver eso en blanco y negro para ver hasta dónde van a llegar. Pero es que tampoco ponen nada en blanco y negro. Aquí todo el personal está esperando el aumento de sueldo que no llega porque no lo han puesto en una gaceta. Entonces, mira, en el pasado se aumentaba, pero se excluían ciertos oficios. Hoy en día no. Hoy en día no se excluye a nadie. Hasta ahora, pues no se ha visto la gaceta. Entonces, hacer anuncios de ese tenor, de que haya la expectativa de un trabajador que le haga multiplicar el sueldo por, qué sé yo, por 30, por 60, ¿sabe uno? Es una cosa realmente de una capacidad de destrucción tremenda, porque el trabajador cree que el patrón, bien sea yo trabajo en una empresa, trabajo en una casa, no le quiere pagar, sin darse cuenta de que el patrón no puede pagarle porque no es nada oficial. Entonces, yo le pregunto a Francisco Faraco, no sé si puede escucharme, a ver si me puede escuchar, pero en todo caso, yo le pregunto de dónde va a sacar el gobierno para financiar estos incrementos, porque ha dicho, yo pago la nómina del sector público, pagaré también la del sector privado, la producción petrolera, que es de lo que vivimos, sigue cayendo, y bueno, estamos a punto de perder Citgo si PDVSA no paga una fianza, y tenemos en nuestras manos el contencioso con Conoco, donde también tendremos que desembolsar una buena cantidad de dinero. ¿De dónde va a salir el financiamiento para estos anuncios que hace el Ejecutivo Nacional? Además, el impacto sobre la hiperinflación. Bueno, de ahí va a salir más hiperinflación, porque van a poner a funcionar la máquina de fabricar dinero. Pero el problema es que no tienen tampoco papel para fabricar dinero. ¿Cómo es posible que Maduro haya hecho anuncios de aumento de precios y los publicaron y todo, cuando la gente no ha cobrado ni siquiera la primera quincena de la pensión? ¿Cómo paga un pensionado un autobús que le está costando ahora 1 millón de bolívares fuerte, un bolívar soberano, o 5 bolívares? Uno no sabe. Todo esto es un relajo enorme. Esta es una confusión enorme la que ha faltado a Maduro, y eso no es porque Maduro es tonto. Esto es de caso pensado. Esto va a poner a pelear a la gente entre sí y que se olviden del gobierno, porque el gobierno dijo lo que iba a decir, hizo los anuncios, como si el anuncio fuera ley. Pero bueno, si los anuncios fueran leyes, yo voy a poner anuncios también. Pero mira, no los va a sacar, los va a imprimir o los va a abonar en cuenta. ¿Cómo es posible que ya le está pagando el pasaje del autobús en un bolívar, que son 100.000 bolívares de los fuertes, y a los jubilados no han cobrado, y los jubilados van a cobrar por cuota? Entonces, mira, lo que es evidente es que la nueva familia de billetes está incompleta, le falta que le dan a 3 o 4 muchachos más, porque no hay suficientes billetes. La gente va a los bancos y le dan
10, 20 bolívares, no le dan más nada. Entonces, mira, seguimos en el mismo lío de que falta efectivo, de que no hay esto, no hay lo otro. No sé, yo creo que aquí Maduro lo que merece es que se le dé un voto de censura por mentiroso. Ahora, yo tengo que preguntarme, bueno, tengo varias inquietudes, pero quiero escuchar la opinión de nuestro invitado sobre el tema de la industria petrolera, porque él ha insistido que en tanto no se resuelva ese problema, pues muy difícilmente el Ejecutivo podrá implementar cualquier medida de recuperación económica. Quisiera su comentario en torno a lo que está ocurriendo, la permanente caída de la producción y efectivamente los contenciosos que tenemos en ciernes y la posible organización de los acreedores que puedan accionar contra nuestro país, sin hablar de las medidas que está analizando el gobierno norteamericano. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, Venezuela se hizo con el petróleo. Antes del petróleo no éramos nada, éramos el país más pobre de América Latina. Con el petróleo comenzamos a ser un país, se estructuró el mercado, se hizo de todo, se salió el país, se pobló el país, se urbanizó el país, se le dieron servicios públicos al país. Bueno, y ahora llegamos a producir casi 4 millones de barriles. Hoy en día estamos vendiendo 400.000 barriles. Se producen 1.200.000, de los cuales 800 se van entre Cuba, Rusia, India y el consumo interno. Entonces, vendimos 400.000 de barriles diarios. Eso lo produce cualquier tribu. Eso no se necesita ese país. Ahora, Maduro no puede creer que 400.000 barriles de petróleo diario al día le van a rendir lo que rendían billones de barriles. Estamos en el peor momento de nuestra historia, después que dejamos de ser un país recolector. Somos un país misérrimo, miserable, el país más pobre de América Latina. Esta gente hizo el milagro de convertir a un país como Venezuela en una horda miserable que anda deambulando por las carreteras de América Latina buscando un sitio donde puedan poder ser cubiertos de este vendaval horrendo que nos ha caído en Venezuela. Entonces, ¿dónde vamos a sacarlo? De ahí, del vendaval. ¿Cuál es la expectativa de Francisco Faraco? Evidentemente, a la luz de lo que ha compartido con nosotros. Decíamos la semana pasada que incluso la CEPAL, que solía ser pues muy benévola, por decirlo elegantemente, con el gobierno, habla de un panorama lúgubre para nuestro país, justamente por la caída del ingreso petrolero, por la profundización de la crisis. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo proyecta los próximos meses nuestro invitado? Mira, Venezuela es improyectable, porque cada vez que Maduro da un anuncio, hunde más la economía venezolana, acelera más la inflación. Pero el panorama es peor de lo mismo que estamos viviendo. Pero es que estamos viviendo horriblemente. Hay casi 4 millones de venezolanos que se han ido al exterior caminando. Eso es espantoso. Yo creo que los venezolanos no caminaban tanto desde la huida hacia Oriente, cuando la guerra de independencia. Entonces, mira, Venezuela nos hundieron. Este atajo de incapaces y de ladrones nos hundieron. No volveremos a levantar cabeza, por lo menos los próximos 40 o 50 años, porque el petróleo, nosotros destruimos, nos cogimos el provento petrolero, se cogieron el dinero que debía emplearse en el mantenimiento de la maquinaria y botaron a los que sabían sacar petróleo. ¿Cómo vamos a rehacer eso? ¿Cómo vamos a poblar el país de nuevo de técnicos petroleros? ¿Creen que la gente que se fue va a volver? A la gente que sacaron de los Eperucos a plan de Machete a medianoche, ¿va a volver? No, eso es una ilusión. No vivamos más de ilusiones. El que hay de ilusiones muere de desengaño. Venezuela no es viable. No volveremos a tener lo que tuvimos. No lo volveremos a tener. Punto. Bueno, Francisco Faraco, gracias por atendernos, acompañarnos. Hay quienes opinan que sí hay una posibilidad, evidentemente pasa por un cambio en esta administración. Nosotros nos vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nos despedimos con mensajes y con información. Mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Dice Mari Romero: la pensión es un derecho, las personas pagamos toda la vida para tener esa ayuda. Este régimen es ladrón, por eso necesitamos unos diputados que cumplan con el país y nombren un gobierno. Dice la señora Mari, supraconstitucional ante el holocausto. En fin, parte de las opiniones, y efectivamente este tema de las pensiones yo creo que pasó cualquier límite, pero bueno, lamentablemente esta es la forma de actuar de la administración. Comentamos que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se trata de medidas absolutamente discriminatorias, ni hablar de lo que establece la Corte Penal Internacional sobre la persecución por motivos políticos. Decíamos que los medios de comunicación internacionales dedicaban buena parte de sus espacios a el éxodo venezolano. Algunos hablan de una migración de proporciones bíblicas, al menos así lo destacaba el economista Steve Hanke, que sigue de cerca la situación en nuestro país. El país de España, por ejemplo, en un trabajo especial decía: ¿dónde está ese 7% de venezolanos forzados a huir? Hay quienes hablan de un porcentaje superior. Ustedes escuchaban la conversación que sostuvimos la semana pasada con el profesor Tomás Páez. Latinoamérica empieza a imponer restricciones tras dar a cientos de miles de recién llegados permisos para trabajar y acceder a servicios básicos. Impactantes las imágenes de la gente caminando con lo puesto. América Latina no había vivido un éxodo migratorio de esta magnitud. 7 de cada 100 venezolanos, 2.3 millones de personas, han abandonado su país desde 2014, según los datos más recientes de la ONU, que señala que los que huyen lo hacen impulsados por la falta de alimentos, por el hambre. Los países de la región, con Colombia, Perú y Chile a la cabeza, los han ido acogiendo con regularizaciones ordinarias y extraordinarias que les dan acceso a trabajar y servicios básicos. Habrá reuniones esta semana y también hay una convocada en el mes de septiembre para analizar los alcances de esta situación. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en la producción Marilia García y Jessica Varela, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron
RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.